Una vez más, le damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a todo el que nos ve en la plataforma y nos escucha, a todo el que nos ve por las redes y nos escucha, y a todo el que nos ve en el mundo espiritual y nos escucha. Esperamos que el Señor les bendiga y les continúe bendiciendo, que hable a sus vidas y que lo que Él nos hable podamos ponerlo por obra. Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice así la Escritura. Aleluya. Vamos a orar antes de... Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos todo el que nos ve, todo el que nos escucha, en la plataforma, en las redes y en el mundo espiritual. Señor, mira que vamos a hablar tu palabra. Oramos, Señor, para que todo aquel que ha de escuchar, tú le hables. Oramos, Señor, para que tú le hagas entender por qué pasan muchas cosas en su vida que no la entienden. Oramos, Señor, para que tu palabra no retorne vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la envías. Oramos para que como la buena semilla caiga en buena tierra y lleve fruto a 100 por 1. Señor, para que el enemigo no pueda robar la semilla por la falta de conocimiento. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que por medio de tu palabra tú convenzas de justicia, juicio y de pecado a aquel que no te conoce, para que salves, para que restaures, para que libertes, para que cambies, transformes, corrijas, Señor, que hagas conforme tu voluntad. Tu siervo, Señor, y todo el que nos ve, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Deuteronomio 8, 2 al 3. Dice así la Escritura, en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Padre. Amén y amén. Se pueden acomodar. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Bendito el nombre del Señor. Recuerdo hace ya muchos años, aleluya, que cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesús, lo confesé como mi Señor y mi Salvador, me tocó congregarme en una congregación que fue ahí donde le entregué mi vida al Señor. Recuerdo que era un nuevo creyente con mucha hambre y deseo de servir al Señor. Y en los días que estaba en esa congregación, se formó un ministerio de cárceles. Y en el ministerio de cárceles, aleluya, que se formó, pusieron a dos
a dos hermanos en la dirección de ese ministerio. Aleluya. Y en la dirección de ese ministerio, ya el ministerio quedó formado, quedó conformado. Y yo recuerdo que dije, yo quiero, cuando ustedes vayan a las cárceles, yo quiero ir a las cárceles con ustedes. Un día van, un día vienen. Y los hermanos nunca iban a las cárceles. Un día en un servicio pregunté que cuándo iban a ir a la cárcel, y dijeron que no, que todavía. Entonces dije, pero ¿y cuándo es que van a ir a la cárcel? Porque siempre que van, y nunca van. Bueno, el caso es que tenía deseo de ir, pero los hermanos nunca iban. Y el Señor, un día en mi casa, amados, permitió uno de esos problemitas que uno no sabe de dónde salen, que uno no entiende por qué salen, pero que salen. Permitió un problema que ese problema, amados, en mi propia casa, provocó que de mi propia casa me sacaran preso, me llevaran preso a un destacamento, y que cuando en el destacamento yo intenté llamar a mi familia no apareció por parte. No pude comunicarme con nadie. Y el militar en el destacamento me dijo que ya, como no pude comunicarme, yo le dije, deme un ratito más. Y luego, está bien, me dio un ratito más y volví, llamé. Como dice la canción, yo toqué y llamé y nadie me respondió. Aleluya. Bueno, me metieron a la celda, amados. Y cuando estoy en la celda, el bajo a orine, el mal olor que tenía ese baño, eso era algo, mire, insoportable. Yo creía que el mundo se me había caído encima. Yo creía que el Señor Jesús me había rechazado. Yo creía que para el Señor Jesús yo no era digno, que yo era tan malo, que yo no era digno de pertenecer a las filas del ejército del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba frustrado, estaba confundido, no entendía lo que había pasado. Y oraba. Y en mi oración solamente le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué te fallé para que me sacaran de mi casa como si yo fuera un delincuente? Yo que nunca he tenido problema con la justicia, yo que nunca había ido a una cárcel en la calidad en la que me llevaron. Y el Señor no me decía nada. Me senté en una esquina, yo no dormí la noche entera sentado en una esquina, turbado y confundido, solamente preguntando, ¿qué hice mal? ¿En qué te fallé para que me trajeras a este lugar? Amado, me llevaron en la mañana donde una jueza para conocer el caso, y cuando la jueza me ve, las personas que me llevaron delante de la jueza pusieron su caso. Y cuando yo llamé al Señor por testigo y dije que todo lo que yo iba a decir era la verdad, pues la jueza parece que se endemonió, mis hermanos, y no me dejó defenderme siquiera. Violentó mis derechos. Le preguntó a las personas que me llevaron al lugar que ellos querían, que si me juzgaran, y dijeron que sí. Mire, sin defenderme, llamó a uno de los policías y hasta le recomendó la celda donde me metieran. Cuando me llevaron preso, que la celda que recomendaron, amado, fue donde estaban los peores delincuentes, asesinos, atracadores, falsificadores profesionales. Amado, estaba el siervo. Cuando a mí me entraron ahí,
yo sentí que el corazón cayó al piso. ¡Pam! Y estaba todavía más confundido. Ahí había tantos presos, pero tantos presos que a uno le costaba moverse. Quisieron hasta revisarme, porque los presos tienen por costumbre revisar a los que llegan nuevos, a ver si tiene gileo, tiene cuchillo escondido. Yo le dije que no, que yo era cristiano, que yo no soy nada de eso. Me dejaron tranquilo. Y uno de los presos que estaba ahí dijo: venga, varón, siéntese aquí, en un cuadro de mosaico en el piso. Y me dice: pero cuando llegue la noche, la hora de dormir, usted se mueve, porque esa es mi cama, varón. Yo no sé cómo él iba a poder dormir en un mosaico, pero me dijo que esa era su cama. Bendito el nombre de Jesús. Yo me senté recostado de la pared, puse mi cabeza sobre mis rodillas, más confundido que la noche anterior, turbado, preguntando lo mismo, amados: Señor, ¿qué hice mal? Señor, ¿en qué pequé? Señor, ¿en qué te fallé para que me esté pasando lo que me está pasando? Amado, y ahí sí me abordó una voz dulce, cálida y suave. Aleluya. Y esa voz me habló. Nadie escuchó esa voz, solamente yo. Y esa voz me hizo una pregunta. Y me dijo con esa pregunta: ¿a qué era que tú querías ir a la cárcel? Amado, cuando el Señor me hizo esa pregunta, me desarmó. Cuando el Señor me hizo esa pregunta, entonces me sentí más miserable por haberle cuestionado, por la ignorancia. Y entonces comencé a llorar. Los presos me decían: cálmese, varón, porque ellos pensaban que yo lloraba por la situación. No, yo lloraba porque estaba cuestionando a mi Señor por algo que me estaba aconteciendo que yo no entendía. ¿A qué tú querías ir a la cárcel? Como quien dice, como no encontrabas la forma de ir con los hermanos en la congregación, yo te traje. ¿A qué tú querías venir? Y me sequé las lágrimas y le dije: Señor, perdóname. Y lo que tú me traíste a hacer a este lugar, yo lo voy a hacer. Mire, ahí apareció un Nuevo Testamento pequeño. Y comencé a predicar a Cristo en aquel lugar. Y los presos lloraban cuando les hablaba de Cristo. Y los presos le confesaban a Cristo como su Señor y su Salvador. Y lo que el Señor estaba haciendo conmigo en aquel lugar era algo poderoso. Sin ninguna experiencia yo, porque no tenía gran experiencia. Era nuevo creyente. Y yo veía a los presos llorar cuando les leía una porción de las Escrituras. Veía a los presos llorar cuando les decía que el Señor no los trajo a este mundo a vivir en esa condición. Y los provoca, callaban a todos los otros: cállense, que están leyendo la Biblia, están hablando de Dios. Y a cada minuto no me querían dejar tranquilo. Era: háblenos de Dios, pastor. Díganos más del Señor, háblenos más. Wow, hermano, lo que el Señor hizo conmigo impactó mi vida. Porque el Señor me permitió sentir el dolor de los presos, me permitió sentir cómo se sentían. Wow, sin fe y sin esperanza.
Amado, y de ahí nació el ministerio evangelístico. Dios cambia vidas. Que por más de 15, 16 años ha funcionado, en el cual, amados, miles de almas vinieron a los pies de Cristo. Aleluya. Todavía seguimos trabajando en ese ministerio, aunque ahora está detenido, pero esperamos con la ayuda del Señor ahora en enero retomarlo. Pero ¿por qué comienzo compartiéndoles esta historia? Porque yo no entendía lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando tenía un porqué. Que el método que el Señor utilizó fue doloroso. Sí, fue doloroso. Pero no era para hacerme daño. No era para avergonzarme, no era para destruirme. Aleluya. Era para que yo entendiera la necesidad que tenían esos presos y que necesitaban ayuda. Aleluya. Porque todo lo que el Señor permite en la vida de uno de sus hijos, amada iglesia de Jesucristo, por doloroso que sea, tiene un porqué. Aleluya. Mire, por ejemplo, el caso de Josué. Josué 6, del 6 al 10. Mire lo que dice. Entonces Josué rasgó sus vestidos y cayó sobre su rostro en tierra ante el arca del Señor hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: ¡Ah, Señor! ¿Por qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¡Ah, Adonai, Señor! ¿Qué puedo decir después de que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Pues cuando el cananeo y todos los habitantes de esta tierra lo oigan, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Pero el Señor dijo a Josué: levántate, porque estás así postrado sobre tu rostro. Bendito el nombre del Padre. ¿Por qué me reclamas así? ¿Por qué vienes a mí en esa actitud como si yo fuera injusto? Aleluya. Porque Josué no entendía por qué había perdido la batalla contra un pueblo más pequeño y menos fortificado, aleluya, que Jericó. En el capítulo 6 de Josué, Josué destruye a Jericó, pero cuando le toca enfrentarse, aleluya, a un pueblo más pequeño, él, estando más confiado, envía como menos hombres, los envía a la guerra. Y dice la Escritura que el pueblo de Jai mató como a unos 30 de los israelitas, y los israelitas salieron corriendo. Y él no entendía qué pasó. Él no entendía por qué vencieron a un pueblo más grande, más fortificado, y ahora pelean con uno más pequeño y no lo pueden vencer. Y como no entiende lo que está pasando, entra la duda, entra la desilusión, entra el fracaso,
entra el cuestionamiento a nuestro Dios y la incredulidad. Bendito el nombre del Señor, porque él no entendía que todo lo que el Padre permite tiene un porqué. Y el Señor le dice, es que hay pecado en medio de ti. Y esto es bueno entenderlo, amados, porque hay ocasiones en nuestras vidas en el que todo va muy bien, en la que todo marcha bien, en el que todo nos sale a pedir de boca, pero un día cometemos un error. Un día nos equivocamos, amados, y todo comienza a retroceder. Y de una vez comenzamos a cuestionar, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Amado, el Señor nos ha enseñado que nada acontece por acontecer. El Señor nos ha enseñado que todo, por mínimo, por sencillo que parezca, tiene una razón de ser. Todo tiene un porqué. Pero la gente no se sienta a analizar el porqué. La gente no se sienta a analizar por qué me pasa lo que me pasa. La gente no se sienta a analizar por qué tengo tanto tiempo dando vueltas en círculo. ¿Por qué no salgo de un problema? ¿Por qué no siento al Señor Jesús? ¿Por qué voy a la iglesia y no siento su presencia? ¿Por qué no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué? Todo tiene un porqué, pero la gente no se sienta a meditar en el por qué le pasan las cosas. Bendito el nombre del Señor. Josué, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Josué, tú no vas a poder enfrentar a tus enemigos si hay pecado en medio del pueblo. José, ¿por qué perdiste contra Jai? Aleluya. El por qué es porque hay pecado en medio de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Porque todo, amados, tiene un porqué. Aleluya. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 2 al 3. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el Señor saca a su pueblo Israel de Egipto. ¿A dónde lo lleva? Al desierto. Y en el desierto comienza a acontecerle una serie de procesos, una serie de sucesos que ellos no entendían. Y cuando se levantaba uno de los procesos, cuando se levantaba una de las cosas que ellos no esperaban, entonces ellos comenzaban a murmurar a Moisés.
Entonces ellos comenzaban a criticar a Moisés. Entonces ellos comenzaban a quejarse de Dios. ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿No estábamos nosotros mejor en Egipto? ¿No se los decíamos nosotros a Moisés? Nos sacó al desierto para matarnos de hambre. Nos sacó al desierto para matarnos con las fieras del desierto. Mejor hubiésemos muerto en Egipto. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no entendían que todo lo que el Padre estaba permitiendo en sus vidas tenía un porqué. Amados, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, aunque sea doloroso, tiene un porqué. Aleluya. Número 1. Estos 40 años en el desierto, te traje ¿para qué? Para humillarte. Amado, hay gente que el Señor, cuando los trae de Egipto, cuando los trae del mundo, vienen con un orgullo, vienen con una soberbia, vienen con una altivez, vienen con una arrogancia, amados, que el Señor tiene que humillarlos. Vienen tan grandes que el Señor tiene que ponerlo bajito. Y hay procesos que son tan dolorosos que el Señor los permite precisamente ¿para qué? Para eso. Tengo que humillarte, porque el único grande es Dios. El único grande es el Padre. No hay otro por encima del Padre, solo Él. Y dice la Escritura que a los soberbios y altivos mira el Padre de lejos, pero a los humildes da gracia. Entonces hay procesos que tú estás atravesando, hay procesos por lo que tú estás pasando, aleluya, que es para humillarte, que el porqué de ese proceso es para humillarte, porque si sigues así, no vas a poder cumplir el propósito para el cual el Señor te trajo a esta tierra. Bendito el nombre de Jesús. Número 2, probarte. Hay procesos que el Señor permite en nuestra vida que es para probarnos. Aleluya. Porque dice la Escritura que la prueba de nuestra fe, o que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe en eso que el Padre me prometió. La fe en eso que el Señor Jesús me prometió. ¿Qué te prometió el Padre? Un buen esposo, sí. Espera y te lo va a dar. Pero cuando te lo dé, aleluya, vas a tener que batallar. Porque eso que Él te prometió, esa palabra será probada para ver si tú crees. Aleluya. Para ver si tú confías en lo que Él te dijo. Van a venir una serie de problemas, van a venir guerras, van a venir demandas, situaciones que te van a llevar a pensar y a entender. Pero lo que Dios da no añade tristeza consigo. Y todo esto que me ha venido con la promesa de este hombre, la prueba de tu fe, la prueba de tu fe en esa palabra que el Señor te ha prometido. Porque todo lo que el Señor promete, esa fe en esa promesa tiene y será probada como el fuego. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué la prueba? Para saber lo que había en tu corazón. Y yo pregunto, ¿no lo sabe el Señor? Sí.
¿Y para qué? Para que salga a la luz lo que verdaderamente somos. Hay procesos, amados, en la gente, que el porqué que el Señor lo permita es para que abrote o brote que es lo que hay oculto en el corazón. Porque, amados, créanme, hay gente que cuando la prueba y el proceso lo presiona, mire, sale a la luz lo que verdaderamente son. Sale a la luz la rebeldía, sale a la luz la malcriadeza, sale a la luz que los cuestionamientos y las murmuraciones, sale a la luz todo. Y el Señor lo sabe, pero lo permite para que uno sepa qué es lo que hay en el corazón de uno. Bendito el nombre del Padre. Por eso dice, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Sí, amado, porque es muy fácil decir yo te amo, Dios. Es muy fácil decir tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi papito lindo, yo te quiero cuando todo va bien, cuando todo sale a pedir de boca. Pero y cuando me estoy comiendo un poste de luz con todo y transformador, pero y cuando el cielo está cerrado, cuando las finanzas están cerradas, cuando la enfermedad toca mi puerta, cuando los problemas me están agobiando, cuando miro por todos lados y por donde quiera que veo es problema, yo digo lo mismo. Oh, amados, hay muchos que permanecen, pero hay otros que salen corriendo, como dice el Señor Jesús, el buen sembrador, que hay algunos que cuando cae la semilla, la reciben, pero cuando viene la hora de la prueba, aleluya, tropiezan y caen. Bendito el nombre del Señor. Porque la gente cree que en el camino del Evangelio los tibios van a estar. No, mi hermano. En el Evangelio la prueba de fuego va a probar todo y solamente va a permanecer lo que es del Padre, lo que es de Dios. Lo que no es de Dios en la prueba de fuego no va a resistir. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesús habla de que de los que fueren tenidos por dignos de que de entrar en el reino de los cielos, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Eso no es para todo el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice ahora el por qué te llevaron 40 años al desierto. El por qué te pasó todo lo que te pasó en el desierto. Dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Aleluya. Para sustentarte con el maná que no conocías. Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que la gente, el pueblo de Israel, por lo que más se quejaba era por comida. Y el Señor permitió la hambruna. El Señor permitió la escasez con un propósito. ¿Cuál? Darte maná del cielo. Y esto hay que entenderlo, amados, porque el maná del cielo, aleluya, se refiere al conocimiento, al pan que vendría con Cristo para sustentar a la gente en el sentido espiritual, no terrenal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor, hay procesos que permiten la vida de la gente, donde el porqué es para acercar más a la gente a Cristo. Donde el porqué, aleluya,
es para darle conocimiento a la gente del reino de los cielos, del misterio del evangelio. Aleluya. Para que entiendan que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá por el conocimiento que le será transmitido por medio del evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué me afligiste tanto todos estos años? Lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender después. Amado, y qué maravilloso cuando uno se sienta luego y analiza. ¡Wow! El Señor es maravilloso. ¡Wow! Por eso Él permitió aquel proceso. ¡Wow! Por eso Él permitió aquella prueba. ¡Wow! Por eso Él permitió que me golpearan como me golpearon. ¡Wow! Y uno va entendiendo y va glorificando al Señor porque va entendiendo misterios y revelaciones que el proceso, el Señor lo permitió para que uno lo entendiera. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que el Señor permite en sus hijos no es para muerte. No es para destrucción. No es porque no te ama. Aleluya. Es porque tiene un plan contigo. Es porque te ha llamado a un propósito. Y necesita prepararte para ese propósito. Recuerden la historia de José. Y esto hay que entenderlo. Hay procesos que son por pecados. Hay procesos, amados, que son para llevarte al cumplimiento del propósito. Y hay procesos que son para una enseñanza. El proceso de José era para llevarlo a cumplimiento de un propósito. José no hizo nada para que sus hermanos lo odiaran. José no hizo nada para que sus hermanos lo vendieran. José no hizo nada para que Potifar lo metiera preso. Y José sufrió en su proceso, lloró en su proceso, fue afligido en su proceso, fue marcado por la traición de sus hermanos. Aleluya. Pero el porqué del proceso de José era, aleluya, para cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Le decían al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En el Evangelio según San Juan, para que naciera ciego. Ni pecó este, ni pecó sus padres. Nació así para el Padre glorificarse a través de él. Para el Padre mostrar sus obras a través de él. Pero y no le hacían bullying a él en la escuela por ser ciego de nacimiento. Pero y no tropezó y se dio muchos golpes quizá por ser ciego. Pero no se afligió, no le dolió a él el ser ciego, sí. Pero el porqué de su condición, el porqué de su dolor, el porqué de su aflicción, era para el Padre glorificarse en él. Bendito el nombre del Señor. Y ahora el que nadie lo veía y nadie le prestaba atención, ahora le presta atención y lo ve. ¿Por qué? Porque han visto la gloria del Padre en él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué murió mi esposo? Hay una cantautora cristiana, una adoradora que conocemos,
que a ella su esposo murió. Y siempre, ya ella se casó de nuevo, pero siempre que ella testifica de la muerte de su esposo, usted ve que esa herida está igualita en su corazón como el primer día. Y eso me dice a mí que todavía no sabe el por qué murió su esposo. Amado, murió porque no era tu esposo. Porque todo lo que el Señor hace tiene un porqué. ¿Por qué murió mi hijo? Dicen algunos. Un doctor que dando reversa en su vehículo atropelló a su hijo y lo mató. Era creyente. Y por ese accionar, amados, dejó el evangelio, lo dejó todo. Dejó la casa donde vivía, todo lo soltó. Se olvidó de Dios, se olvidó de todo. Y se escondió del mundo. Pero a donde estaba escondido el Señor lo encontró. Y preparó un plan para él. Y le dijo, tú sabes por qué murió tu hijo. Porque tu hijo iba a ser uno de los grandes narcotraficantes, de los más grandes narcotraficantes de su país. Y yo te quise evitar ese dolor. Yo te quise evitar ese sufrimiento. Te dolió que lo atropellara, sí, fue un error. Pero todo lo que el Señor hace en nuestras vidas para enseñarnos algo duele. El conocimiento duele. Y a él le costó sufrir que él mismo haya atropellado a su hijo. El Padre lo permitió así. ¿El por qué? Para mañana evitarte un sufrimiento mayor. Por eso en el porqué de las cosas que nos acontecen debemos aprender a no cuestionar a Dios. Debemos aprender, aleluya, a no murmurar a Dios. Debemos aprender a no pelear con Dios. Él sabe lo que nos conviene. Y no es un padre irresponsable que porque yo como hijo lo esté fastidiando para que yo lo deje tranquilo, me va a dar lo que yo quiero. Aun cuando él sabe que me va a hacer mal, él no va a hacer eso. Bendito el nombre del Padre. Amado, el tiempo no nos da para hablar de tantos por qué. Porque usted no tiene ni idea la gran cantidad de gente que hay buscando un porqué, buscando una respuesta. Dios se llevó mi vida, ¿por qué? Aleluya. Hermano, conocimos un caso de una familia que el Señor tuvo que permitir que con brujería y hechicería a esa familia le vendieran una de las hijas. Conocimos esa familia, visitamos esa familia, estuvimos mire, desde que comenzó el proceso hasta el final, estuvimos con esa familia meses viajando a donde esa familia. Aleluya. Y la joven murió. Pero el Señor, en una batalla espiritual que se libró mientras estaba tendida, porque no querían enterrarla, sabían que era con brujería que la habían vendido. Amado, hice alguna batalla espiritual, pero el Señor salvó a la joven, se llevó la joven. Y mire, cuando fuimos los primeros días, ya la madre de esa joven, que era cristiana, se había vuelto loca. El dolor la consumió.
El dolor la enloqueció. Y todavía le duele la pérdida de su hija. ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque esa familia es una familia de propósito. Y todas, antes de acontecer eso, estaban desbandadas. Estaban descarriados. No tenían un compromiso firme con el Señor. Vaya a ver hoy esa familia. Cristianos todos, creciendo todos, buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor tiene que permitir, que aunque te duelan, te van a acercar más a Él. Dice la Escritura: os hice a estar a dientes limpios. En un lado hice llover y en otro no. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo hice estar, que no encontraran nada para comer. Pero dice la Escritura: pero ni aún así se volvieron a mí. Porque hay procesos de dolor, hay procesos de sufrimiento que el Señor permite en la gente para que se acerquen a Él. Porque si Él no lo permite, no recapacitan, no reaccionan, no vienen a Él, no se acercan a Él. Y el Padre tiene que permitir. Amado, hay gente que el Padre ha tenido que quemarlos enteros para que entren en el propósito. Hay gente que el Señor ha tenido que mutilar, ha tenido que permitir que le mutilen pies, que le mutilen brazos, para entrar en el propósito. Y a ellos le dolió, pero el por qué es porque el Señor te ama y te quiere salvar. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Jeremías 29:11: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza, aunque te duela. El pensamiento del Padre con nosotros es bueno. No es de mal, no es de desgracia, aunque lo que me está pasando parezca que es una desgracia. No lo es, no va a terminar como lo ves. No va a terminar las cosas como las estás viendo ahora, como las estás experimentando. No te va a destruir el proceso. Ay, ama. Aleluya. Es para darte un porvenir. Es para darte una esperanza gloriosa. Bendito el nombre del Señor. Amada iglesia de Jesús, no cuestiones al Padre en tu proceso. No cuestiones al Padre cuando te pasan los problemas y las dificultades. Da gracias en todo tiempo, porque el Padre sabe lo que está trabajando en tu vida y no es para mal, es para bien. Bendito sea su nombre. El porqué de las cosas. Un aplauso al Señor Jesús. Padre, gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y tu honra. Gracias, porque sabemos que has hablado a mucho pueblo y hablarás a mucho pueblo para consolarlos en el proceso y el desierto por el cual tú los estás llevando. Muchas gracias. Amén. Si no eres cristiano, aleluya, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, entiende que muchas de las cosas que te están pasando y te están aconteciendo, Él los está permitiendo porque quiere un encuentro contigo.
Es tiempo de que entiendas que debes acercarte al Señor Jesús para que el propósito para el cual Él te llamó y te escogió se pueda cumplir contigo en esta tierra, para que puedas comer el maná del cielo que tus padres no comieron, que no conocieron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero te voy a invitar a que ahí a donde estás inclines tu rostro y ores después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he vivido una vida perdida, una vida alejado de ti. Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi corazón, mi casa, mi familia, todo lo que soy. Te ruego, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, cumple tu propósito en mi vida, Señor. Haz de mí ese siervo, esa sierva, Señor, que serán instrumento en tus manos para edificación de tu pueblo y para gloria y honra del Padre. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en tu libro y no lo borres. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, ahora estás en el camino, ahora eres creyente. Te invito a que busques una congregación, que ores al Padre en el nombre de Jesús y que busques una congregación bajo su dirección en la que puedas crecer, en la que puedas conocerlo más, donde se mueva su espíritu. Él te va a guiar, Él te va a ayudar. También compra una Biblia si no tienes una. Léela en la mañana al levantarte, léela en la noche al acostarte. También ora al Padre en el nombre de Jesús por las situaciones y los problemas que tienes y Él te va a ayudar. Y comienza a disfrutar ahora de tu nueva vida en Cristo Jesús. Y mientras más lo busques, más lo encontrarás y más se te revelará. Y verás y conocerás cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que no han subido a corazón de hombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, iglesia.